Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que ya están conectados. Es para nosotros un gran gusto estar aquí nuevamente en esta segunda sesión, o más bien segundo evento en vivo. En este caso, con una temática muy polémica de nivel preescolar. ¿Y por qué decimos que es muy polémica? Porque cada vez que lanzamos nuestro curso Suma y Resta en Preescolar, en los comentarios se crea esta polémica si esto es un tema o es un contenido que se debe enseñar en este nivel. Así que decidimos abrir este espacio para comentarlo, para plantear nuestro enfoque, nuestra postura, nuestra opinión y por supuesto también al final escuchar sus comentarios, ¿sí? Para que juntos construyamos una nueva postura colectiva, ¿no? Sobre esto. Y bueno, pues vamos a empezar con ello. El día de hoy se llama nuestra conferencia ¿Debemos enseñar la suma y resta en preescolar? Y bueno, nuestro objetivo es que ustedes, nosotros, respondamos de manera individual y también colectiva esta pregunta, ¿sí? Pero para poder responderla, pues necesitamos plantear varias situaciones que debemos contemplar antes de emitir una respuesta. Entonces, en esta conferencia vamos a estar poniendo en la mesa varias situaciones que hay que contemplar. En primer lugar, lo que se dice en el programa. Yo creo que ese debe ser el punto de partida para nosotros, maestros de educación en México. Sé que también hay conectado gente de otros países, entonces en sus casos deberán de explorar su programa porque es nuestra línea, es nuestros indicadores, son nuestras directrices de qué debemos enseñar y qué no en nivel preescolar. Sí, que estamos hablando de la edad de 3 a 6 años aproximadamente, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar con estas cuestiones que vamos a estar comentando, me gustaría presentarme para las personas que aún no me conocen. Soy la maestra Patricia Castillo, directora de Mate Fácil. Y bueno, Mate Fácil es la marca que utilizamos para nuestra asociación constituida legalmente que se llama CICEMAT, que es el Centro de Investigación y Capacitación para la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, nosotros lo que hacemos es precisamente el explorar, investigar, observar todo el proceso educativo, cognitivo, psicológico que los niños viven al aprender matemáticas y cómo nosotros influimos y somos un papel fundamental en este proceso, ¿sí? Para ofrecer precisamente apoyo, estrategias, técnicas, teoría, metodologías para facilitar esta labor tan importante que tenemos los docentes de enseñar matemáticas, ahorita enfocados nosotros al nivel de preescolar y de primaria, ¿sale? Entonces, bueno, nosotros resumimos lo que hacemos con la siguiente frase. ¿Cuál es esa? Transformar la experiencia de aprender matemáticas. Ese es nuestro gran objetivo con este gran proyecto que es Mate Fácil. Queremos que esas experiencias que los niños viven al aprender matemáticas sean extraordinarias y apasionantes, ¿sale? Entonces, para lograrlo, queremos hacerlo a través de ti, maestro, que eres el proveedor de experiencias en tu aula, ¿sí? Y que muchos niños van a pasar por esas aulas, por esa aula donde tú estás laborando durante todo tu servicio. Entonces son muchos niños sobre los que vas a tener impacto y queremos apoyarte para que esas experiencias que vas a proveer sean las mejores, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora sí a el tema que nos trae el día de hoy. ¿Ahorita cuántos tenemos conectados? 94. Ahorita tenemos 94 personas, pero estamos seguros que durante la transmisión se van a ir integrando otras que estuvieron muy interesadas las personas solicitando el link y bueno, nos da mucho gusto ver que hay este interés por conocer otros enfoques, otras teorías o otros métodos para enseñar matemáticas. Muy bien. En primer lugar, quiero que analicemos lo del programa como lo mencioné anteriormente, ¿sí? Es
la parte de lo que deberíamos hacer, lo que se nos indica que deberíamos hacer en nivel preescolar, enfocado al pensamiento matemático y más particularmente aún a lo que es las operaciones básicas. ¿Qué es lo que se enseña en preescolar? Alusivo a las operaciones básicas, ¿sale? Entonces, pues para que sea de primera mano, pues voy a mostrarles yo dónde están estos programas y estos aprendizajes esperados para que ustedes también puedan checarlos con mayor calma más adelante, vean esto que les vamos a compartir, porque eso es lo que hasta hoy es de manera oficial. Ustedes saben que ahorita estamos en una transición, pero los programas nuevos de este pues, nuevo gobierno no se han publicado como tal y mientras tanto seguimos utilizando los últimos, ¿verdad? Del 2011. Entonces, hay una página oficial de gobierno donde se nos comparten todos los aprendizajes esperados del programa de nivel básico de preescolar, primaria y secundaria. Esa página es muy fácil localizarla desde cualquier buscador, solamente le pones programas vigentes México y te va a lanzar a esta página. Voy a compartirles pantalla para que ustedes lo vean conmigo. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice nuestro programa de estudio actual? Bueno, yo aquí tengo ya un enlace directo a esta página que les comento, ¿sí? En esta página, ahí les voy a dejar arriba para que vean en la barra de búsqueda cómo aparece, es plan y programas de estudio.sed.gov.mx en el caso de nuestro país México, pero estoy segura que desde el país que nos estén viendo ustedes fácilmente pueden localizar los programas de estudio de cada uno de los lugares donde ustedes viven, ¿sí? Es muy importante, maestros, que nosotros, en el nivel en el que estemos, conozcamos estos programas porque son lo que nos guía, lo que nos orienta a hacer una planeación adecuada, una dosificación adecuada para lograr los aprendizajes esperados, ¿sí? Es muy común, es bien común, se los digo, yo que trabajo pues con docentes en su formación, que muchas veces, sobre todo en primaria, pasa que nos adelantamos. Por ejemplo, en tercer grado andamos enseñando la división. Empezamos con el algoritmo de la división y nuestro programa nos dice que aún no es tiempo, que se deben hacer repartos, ¿sí? Pero no trabajar el algoritmo convencional y muchísimas maestras y maestros empiezan desde tercero a enseñar, por ejemplo, este algoritmo. Nada más por dar un ejemplo, las tablas de multiplicar. ¿En qué nos basamos para empezar a enseñarla en primer grado, por ejemplo, o en preescolar? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos claro, en primer lugar, qué nos corresponde de manera oficial, es muy fácil que nos hagan dudar sobre qué debemos enseñar. Siempre debe ser nuestro punto de partida. En este caso, para poder responder esta pregunta sobre la enseñanza de la suma y resta, pues bueno, tenemos que acudir a nuestro programa. Y les voy a compartir aquí, están resumidos los aprendizajes esperados en el eje número de preescolar, ¿sí? Preescolar pues nada más tiene este eje de número, pero en primaria hay otros ejes, ¿sale? Entonces, en cuanto a número, también tiene el espacio y medida, ya me acordé. Pero bueno, vamos a irnos a número y en número, aquí se resumen en 6 aprendizajes, 6 grandes aprendizajes, las 6 grandes metas de preescolar, ¿sí? Son estas 6. No las voy a leer, después ustedes pueden ver, pero si se fijan, casi todo se enfoca a los primeros números, al conteo, a comparar números, y solamente este primer aprendizaje es del cual pudiéramos encontrar algo alusivo a la suma y resta, porque dice resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. ¿Sí? Entonces, nosotros, ya que nos damos cuenta que es aquí donde pudiera encontrarse, bueno, estuvimos indagando, investigando aquí mismo, en este apartado de número. Aquí se define bien exactamente de cada aprendizaje esperado un poco más detallado las metas de aprendizaje. Y ustedes respecto a problemas van a encontrar abajo
los problemas, tipos de problemas que los alumnos de este nivel pueden resolver. Y es ahí donde encontramos algo que tiene que ver con suma y resta. Pero ustedes no van a encontrar aquí la palabra suma y resta, ¿sí? Ustedes aquí no van a encontrar esa palabra suma y resta. Vamos a analizar rápidamente esto de los problemas. Aquí los pongo más resumido, ¿sí? Nos dicen a nosotros qué tipo de problemas tenemos que hacer que el niño resuelva, pero es muy importante, arriba lo dice en el primer aprendizaje esperado, que el niño debe de resolverlos dentro de la colección. ¿A qué se refiere eso de dentro de la colección? Que el niño tiene que, de manera lógica, ir resolviendo estos desafíos, pero desde lo concreto, ¿sí? No como en primaria, que muchas veces se plantean problemas y los niños ya hacen cuentas directo con las operaciones básicas, sino que el niño tiene que ver, tiene que tocar, tiene que vivir esos problemas. Son problemas que se hacen personalizados, es decir, son problematizaciones a ellos. Ellos son los protagonistas de estos problemas. Por ejemplo, aquí hay uno. El problema dice, problemas en que los datos numéricos demanden agregar. Es decir, aquí encontramos una palabra que es agregar. Tenemos que hacer vivir en los niños situaciones donde ellos agreguen, ¿sí? Y muchos de ellos ni siquiera saben qué es agregar. Entonces, aquí está un ejemplo que dice, Andrea tenía 2 hermanos, ayer su mamá tuvo un bebé. ¿Cuántos hermanos tiene ahora Andrea? ¿Cómo lograr que este problema, que es un ejemplo, los niños lo vivan y lo vean de manera concreta, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir abordando más adelante. Ahorita solamente es un tipo de problema donde el niño vaya entendiendo lo que es agregar. Otro problema que demande juntar, que el niño vea lo que es juntar y aprenda a resolver problemas de juntar. Estas dos palabras, ¿sí? Que son realmente conceptos que el niño tiene que construir, pues tienen que ver con la suma. Entonces, aquí de manera clara, se les guía a las maestras de preescolar a que fortalezcan, desarrollen y construyan en los niños esa noción de lo que es agregar y juntar en primer momento, o sea, lo conceptual, a partir de lo concreto, de lo vivencial. Y en segundo lugar, que aprenda a resolver de manera lógica este tipo de problemas. Ahora vamos a ver acá, dice problemas que demanden separar elementos de una colección. Y esto también tiene que ver con la noción de número y la clasificación. Un ejemplo, de estos 10 juguetes, ¿cuántos son carritos y cuántos son muñecas? ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente lo conceptual, ¿no? Y la clasificación. Que los niños separen los carritos de las muñecas y posteriormente los cuenten. Eso tiene que ver más con clasificación. Vamos a seguir. Problemas en que los datos numéricos demanden quitar elementos a una colección. Aquí viene un nuevo concepto que es quitar. Quitar, como aquí está el ejemplo, y pues bueno, es claro ver que esto se refiere a las primeras nociones de resta. Pero en ningún momento dice que el niño aprenda el algoritmo de la resta o inclusive utilice aquí la palabra restar, ¿sí? Sino partir de este concepto que es quitar. ¿Ok? Eso es alusivo a la resta. Y por último vemos otro problema, que dice problemas en que es necesario distribuir colecciones en otra. Por ejemplo, Mariana tiene 9 flores, quiere poner en varios floreros, pone 2 flores en cada florero. Este tipo de problemas son nociones previas al reparto, ¿sí? Vean, desde preescolar se empieza a construir las nociones previas para el reparto y posteriormente la división, ¿sí? Pero en ningún momento en el plan o en el programa ustedes van a encontrar que se exprese el que el niño trabaje el algoritmo convencional, ¿sale? Entonces, los invito a que ustedes también chequen esta parte, analicen su programa, conozcan lo que es nuestro deber en este nivel enseñar, ¿sí? Porque solamente así podemos hacer un debate más justificado, más planificado, ¿sí? Sobre lo que deberíamos o debemos, es nuestra obligación hacer,
¿sí? Entonces, si nos quedamos con esta parte, la respuesta a esta pregunta sería, bueno, no debemos enseñar la suma y resta como un algoritmo convencional. Los pasos de, y pones arriba el número, y luego abajo el otro, y unidades con unidades, y luego sumas unidades, y llevamos una, y todos esos pasos a seguir para resolver una suma es el algoritmo convencional, ¿sí? Son pasos que hay que aprenderse para poder resolver una suma, o en el caso de la resta, bueno, si no te alcanza, le pides uno prestado y se transforma en esto, y luego, todos esos pasos es un algoritmo convencional, ¿sí? Suma y resta, pues son palabras que son conceptos que el niño debe de ir construyendo. Y aquí en el programa no dice nada al respecto, sin embargo, sí está muy claro algunas palabras, conceptos que el niño va a ir construyendo y que es muy evidente que son las nociones previas que en primaria requieren para poder entender lo que es la suma y resta, ¿sí? Ahora bien, hasta ahorita podríamos decir entonces que la suma y resta no se debe, con una palabra que implica obligación, no se debería enseñar en preescolar, ¿sí? Sino enfocarnos a esos conceptos y nociones que van a ser los cimientos para una comprensión y manejo adecuado de los algoritmos de suma y resta, ¿sale? Pero hay otras cosas que tenemos que analizar antes de cerrar una respuesta, y es muy importante también que se los ponga aquí en la mesa y que ustedes lo analicen. Es lo siguiente. ¿Cuál es la realidad en las escuelas, en los jardines de niños, en cada aula? ¿Cuál es esa realidad? En muchas escuelas, sobre todo privadas, se les exige de manera subjetiva, porque pues se les da, aparte del programa de la SEP, muchas escuelas privadas agregan contenidos a su programa. Y es muy rara la escuela privada que no tiene en su programa particular la enseñanza de la suma y resta. Y lamentablemente, en estas instituciones, maestras, maestros, no tenemos, si no somos los dueños, injerencia ni voz en la planificación de estos programas. A nosotros se nos contrata como un empleado en cualquier empresa para hacer lo que se nos indique, aunque muchas veces esto va en contra de nuestra propia formación docente, ¿sí? Porque si nosotros tuvimos una formación docente, sabremos que para poder enseñar conceptos como suma y resta, algoritmos convencionales, pues hay todo un proceso detrás, todo un proceso. Y no todos los niños alcanzan la madurez biológica y cognitiva como para poder acceder a este tipo de nuevos aprendizajes, ¿sí? De nuevos conocimientos. Sin embargo, se nos exige que a todos pues se les enseñe, ¿sí? No está en nuestro poder decidirlo. Entonces nos encontramos en una situación en la que sí o sí debemos enseñar la suma y resta. Y como tal vez en nuestra formación no vimos cómo se enseñaba en preescolar, porque lo común es que no se enseñe, nos encontramos en ese desafío de buscar la manera más adecuada de hacerlo, ¿sí? Nos encontramos en esa tarea de enseñar algo que muchas veces es muy desafiante también para los pequeños, ¿sí? Y no sabemos por dónde empezar, y no sabemos qué nociones reforzar, y no sabemos con qué recursos hacerlos, y no sabemos qué metodología utilizar, ¿sí? Entonces, esa es la realidad en la que se encuentran muchos docentes. Y no solamente se nos exige de parte de directores, porque también maestras
de escuelas públicas, donde sinceramente hay una mayor apertura, un mayor defensa, ¿no?, de la cátedra, de independencia, de elegir cómo quiero enseñar. La verdad es que en las públicas tenemos esa apertura mayor. Les digo yo que he estado en las dos tipos de modalidades escolares, ¿sí? Y en la pública tenemos esa oportunidad de nosotros diseñar nuestra aula como queramos, traer el material que queramos, iniciar la clase como queramos, el mobiliario, tenemos esa apertura, ¿sí? Pero aún así existe un tipo de presión social. ¿Por qué tipo de presión social me refiero? Los padres de familia. Y miren, yo sé que aquí también hay padres de familia. Y díganme si no es cierto. Nosotros como padres de familia a veces decimos o escuchamos, no, es que en aquel colegio salen de preescolar sumando y restando. O los niños incluso de memoria ya se saben sumas y restas. No puede ser que en la pública no lo hagan, ¿sí? Entonces, ese tipo de comentarios que llegan a nuestros oídos, pues pueden ser una presión social. O padres de familia que, por ejemplo, comentan, es que en el otro primero ya les están enseñando a sumar y restar. O es que mi hijo ya sabía en preescolar sumar y restar y ya se le está olvidando porque, digo, en el otro preescolar o en segundo de preescolar ya sabía sumar y restar y ya se le está olvidando porque usted no lo está trabajando, ¿sí? Ese tipo de presiones existen y son reales y son los que muchas veces también nos llevan a comenzar a trabajar la suma y resta, ¿sí? Entonces llegamos aquí a un punto donde los docentes nos encontramos en esa, ¿cómo llamarle?, en esa situación tan conflictiva en la que nos toca enseñar la suma y resta. Esa es la realidad, maestros. Yo creo que la mayoría de los que están aquí se han encontrado en esa situación en la que tienes que enseñar la suma y resta, ¿sí? Y en este punto, pues es muy frustrante a veces no tener los recursos, el conocimiento, la formación, la metodología adecuada para hacerlo, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros entramos para apoyarte, ¿sí? Ahí es cuando nosotros entramos para decirte que sí, es verdad, no deberíamos enseñar la suma y resta como algo obligatorio en preescolar, ¿sí? Nuestros programas lo respaldan, pero hay muchas situaciones que nos van a llevar a enseñarla. Y si esa es tu situación, si ese es el punto en el que tú te encuentras o te has visto, entonces, maestra, maestro, no te preocupes. Esa es la parte en la que nosotros entramos, ¿sí? Porque sabemos que hay gente que tiene que hacerlo. Entonces decimos, si lo tienes que hacer, al menos hazlo de la manera que pueda ser más significativa, más natural, ¿sí? Y más apasionante para tus pequeños. Porque también hay una tercera cuestión que tenemos que mencionar. Nosotros hemos desarrollado un método que va desde la noción de número, desde lo más básico que se empieza a construir en el niño, los aprendizajes más básicos, desde ahí inicia nuestro método. Y hemos visto con gran satisfacción que los niños que se forman en nuestro método desde los 2, 3 años, logran de manera natural aprender la suma y resta. Es decir, con nuestro método los niños aceleran la construcción de conceptos y nociones que requieren previas para poder acceder a la suma y resta de manera natural, ¿sí? Los maestros que ya se han formado con nuestro método nos podrán respaldar e incluso nos hacen esos comentarios de que cuando se está trabajando noción de número, el niño empieza a descubrir la suma y resta de manera natural, ¿sí? Entonces, esa sería la tercera razón o el tercer factor a tomar en cuenta para responder si debemos o no enseñar. En nuestro método, sí debemos enseñar la suma y resta antes de los 6 años. Y no porque sea obligatorio, sino porque si trabajamos el método Kazakh, el niño acelera la construcción de sus aprendizajes, de sus nociones previas
y surge de manera natural la suma y la resta, ¿sí? Y bien es cierto lo que dicen varias maestras, no empezamos diciendo suma y resta. Suma y resta es la gran meta, que el niño pueda manejar esos conceptos o el algoritmo convencional. Pero antes de llegar a la suma y resta en preescolar, hay todo un proceso que seguir, desde la noción de número. De hecho, ahí recae todos los cimientos, ¿sí? Para aprender la suma y resta de manera significativa. Así que, bueno, ahorita nombramos 3 situaciones que hay que tomar en cuenta para poder responder esta pregunta. Y ya cada uno de ustedes la va a ir respondiendo ya de manera personal, ¿sí? Vamos a recapitular. Número 1, en los programas no se plantea la enseñanza de los conceptos y algoritmos de la suma y resta. Número 2, sin embargo, hay muchas presiones sociales que nos llevan al punto de que tenemos que enseñar la suma y resta en preescolar. Y número 3, si tú trabajaste el método de noción de número del método Kazak, sabes que la suma y resta surge de manera natural y no va a ser conflictivo para tus pequeños. Entonces, bueno, no podemos nosotros decir sí o no se debe enseñar, sino te planteamos estas 3 realidades que te van a poder a ti ayudar a construir una opinión al respecto, ¿sí? Una opinión que pues muchas veces va a ser diversa entre una experiencia y otra, ¿sí? No podemos unificar una respuesta general, porque esto es muy complejo, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus argumentos para defender su postura. Pero lo que sí te decimos es que si tienes que enseñar la suma y resta en preescolar, lo hagas de la manera más apegada a lo natural para el niño de esa edad, ¿sí? Porque es muy común también que cuando ya tenemos la presión de enseñar, pues caigamos en prácticas inadecuadas. Prácticas que llevan, a la mecanización, a la memorización nada más, hueca, porque en matemáticas la mecanización y memorización es buena, ¿sí? Porque hace que manejemos las matemáticas ágilmente, prácticamente, pero para que sea una memorización a largo plazo y significativa, hay que hacer todo un proceso previo. Una memorización hueca no sirve, ¿sale? Es muy volátil, efímera, se va. En cambio, cuando hacemos un proceso adecuado, estos conocimientos son para siempre, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de estas prácticas inadecuadas que muchas veces se hacen al enseñar la suma y resta, ¿sí? Ahora, digamos que ya con lo anterior queda cerrado esto de la pregunta y que dijimos que cada uno de ustedes lo va a responder, ¿sí? Que te dimos los factores que debes tener en cuenta. Para nosotros, para mí en lo particular, la respuesta sería, no deberíamos enseñarla si no existen las nociones previas, nociones y experiencias previas que van a permitir aprenderla de manera significativa. Si no existen las nociones y experiencias previas, no la enseñes, ¿sí? Y si te forzan, bueno, pues ya mínimo aprende un método que, digamos, lo haga una experiencia bonita, apasionante para los pequeños, ¿sí? Pero lo mejor es que desde noción de número trabajes nuestro método para que sea una experiencia extraordinaria para tus pequeños, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son esas enseñanzas inadecuadas o esas dificultades de enseñanza, no de aprendizaje? Dificultades de enseñanza que están impidiendo que la enseñanza de estas operaciones sea algo significativo. Muy bien. Lo voy a hacer acá en vivo. La primera dificultad o práctica inadecuada
al enseñar la suma y resta es que no conectemos con la realidad, ¿sí? Que la enseñanza de la suma parta del algoritmo, de la operación, del símbolo numérico, del símbolo de suma, de esta representación. Esa es una enseñanza inadecuada, porque esto que vemos aquí, maestras, maestros, es algo simbólico, son símbolos. Y Piaget nos dice en su libro de cómo se construye el concepto del niño, pásame el libro para mostrarse. Él nos dice que lo conceptual es la tercera fase. Antes de llegar a trabajar directamente con conceptos, se trabaja con lo concreto y con lo representativo, ¿sí? El último, por favor. En este libro de Jean Piaget, ustedes van a encontrar toda esta teoría que nos explica cómo es que el niño forma los conceptos. Los conceptos, pues, son símbolos, grafías, incluso palabras, ¿sí? Son signos que representan algo de la realidad, ¿sí? Representan algo de la realidad. Por ejemplo, este 5, pues representaría, por ejemplo, estos 5 dedos, ¿sí? Y si te fijas, este símbolo no es lógico que lo ves y luego esa representa 5. Ocupas una experiencia previa para saber que esto puede representar, por ejemplo, los 5 dedos, o que puede representar 5 palitos. Este 5, el símbolo no cambia, pero en la realidad lo concreto sí cambia, pero sigue siendo el mismo símbolo, ¿sí? O los 5 puntos de un dado, ¿ves? Este símbolo es el mismo trazo, el mismo signo, pero representa cosas que están en la realidad y que pueden cambiar, no siempre están igual. Entonces esto es algo simbólico, algo conceptual, porque es una generalización, ¿sí? Son características de algo de la realidad. Este 3 igual, este signo también representa una idea que se va formando a través de experiencias en la realidad, ¿sí? Entonces, esto es un concepto, es un signo, es algo abstracto, y partir de esto es algo inadecuado. Para Piaget, en su teoría, nos dice que esto es lo último a lo que tiene que llegar al niño. Es como la gran meta. Pero para que el niño pueda comprender esto, se parte de lo concreto, de la realidad, ¿sí? Primero que entienda lo que es sumar. Y muchas veces también caemos en una creencia errónea de pensar de que si yo le explico al niño de la manera más simple, va a quedar claro, ¿sí? Si el niño ya tiene experiencias previas y logra conectarlo con lo que tú le explicas, puede hacer que te entienda, que tenga una interpretación adecuada. Pero aquellos que no tienen esas experiencias o esa capacidad de interpretación, se les puede dificultar. Entonces, la mejor manera de partir una enseñanza conceptual, que va a terminar en algo conceptual, y las matemáticas todo es conceptual, es que el niño lo viva, lo juegue, lo explore, lo descubra en su realidad. ¿Cómo hacer que el niño la suma sin que yo se le explique, él pueda vivirla, pueda detectarla en su realidad? Esa es la pregunta para poder enseñar de manera adecuada la suma. Ahí en el programa se nos plantea la palabra agregar, pero no es la única palabra que el niño pueda tener en su repertorio. Incluso va a haber niños que no utilizan la palabra agregar. No le dicen, a ver, mamá, agrégame otras 2 galletas a mi conjunto, ¿verdad? Mamá, agrégame, ¿no? Dice, mamá, dame, regálame, cómprame, ¿sí? Todas esas palabras son ideas de su realidad que podemos hacer o utilizar como punto de anclaje, como dice Ausubel, son el punto de anclaje para darle una interpretación adecuada a la palabra agregar. Entonces, tampoco la palabra agregar siempre va a ser de la que vamos a partir en preescolar. Tenemos que conocer el contexto del niño para saber qué tipo de palabras utiliza él o ella en su vida cotidiana, que sean como las primeras estructuras o ideas
experiencias sobre lo que es agregar o sumar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de hacer que los niños recuerden o que vivan esas experiencias en el aula de clase. Agregar, juntar, poner, encontrar, comprar, todas esas palabras son las que van a permitir al niño ir construyendo una idea de lo que es sumar, ¿sí? Entonces, de ahí es donde se parte para una construcción adecuada de este concepto, ¿sí? Como bien lo dice Piaget, de lo concreto primero. Y cuando nosotros partimos de esto y luego hacemos que mecanice un proceso, por ejemplo, mira, si este es el 5, pon 5 puntitos o 5 rayitas, 5. Luego, si este es el 3, pon 3 palitos y ya nada más los cuentas todos. Ah, qué fácil sería que así aprendiera el niño lo que es sumar. Aquí lo que hace es mecanizar o memorizar una serie de pasos, es decir, un algoritmo, para resolver esta operación. Pero el hecho de que el niño mecanice esos pasos y pueda poner aquí un 8 al final, no te está garantizando que él sepa lo que es sumar. No te va a garantizar que el niño empiece a detectar la suma en su realidad y en consecuencia a utilizar esto para resolver ese tipo de problemas. Entonces, el partir de esto es una enseñanza inadecuada. Primero hay que hacerlo desde la realidad, como nosotros lo planteamos en nuestro método, ¿sí? Que el niño, esto va a ser la gran meta, ¿sí? Esto es la gran meta y antes de llegar a esto hay todo un proceso. Entonces, cuando nosotros no conectamos con la realidad, cuando el niño, ahora vamos a ver el caso de la resta, que el niño, por ejemplo, decimos 5 menos 3 y él lo suma porque ya se mecanizó el otro proceso y lo suma y para él es pues, lo mismo, significa que no ha conceptualizado, no ha entendido qué es sumar y restar, ¿sí? No logra darse cuenta de la diferencia de una y otra. Si le decimos, es que en sumar agregas y en opones y en restar quitas, pero eso es más complejo, resta, es más complejo que quitar, es entender que hay situaciones en la vida real donde a veces tenemos una cantidad, pero por diversas situaciones se hace más pequeño. No nada más es relacionarlo con quitar, también debería ser relacionarlo con perdí, me comí, presté, vendí, escondí. Todas esas situaciones que sí están en la vida del niño son las palabras, ideas de las que debemos partir o utilizar como punto de anclaje para que el niño interprete y entienda este símbolo. Esta rayita tan pequeña que se llama menos implica toda una experiencia en lo concreto para que cuando el niño lo vea tenga esas asociaciones que le hagan hacer una interpretación adecuada, ¿sí? Entonces, nuevamente, no podemos partir de lo simbólico. Antes hay que proveer al niño de experiencias que le permitan poder hacer esto de manera significativa y mejor aún, que utilice estas herramientas matemáticas, que son las operaciones, para resolver problemas en su vida realmente. Y no solamente que se quede como algo en un cuaderno, o en un pizarrón o en un libro, sino que sean herramientas que el niño lleve a su realidad y le faciliten la vida, porque ese es el objetivo de las matemáticas, que sea más fácil nuestra vida. Pero ¿qué estaremos haciendo mal? Que los niños, en vez de verlo así, ven a las matemáticas como algo que les complejiza la vida. Aquí en preescolar aún no salen esas dificultades o esas frustraciones, maestros, es verdad. Pareciera que a todos les encantan las matemáticas en este nivel, pero si nosotros desde aquí no vamos encaminando o construyendo los cimientos fuertes, en primaria empiezan a surgir. Y no solamente porque ahí se enseñe inadecuadamente, sino porque desde la construcción de lo más primario también lo estamos haciendo de manera inadecuada, ¿sale? Entonces, es importante que vayamos siendo conscientes de todo el proceso, no nada más lo que se ve en preescolar, sino todo el proceso hasta secundario, mínimo hasta primaria, que es como a lo que vamos llevando al niño, ¿sí? Tener esa visión de la gran meta para nosotros desde el punto de partida lo vayamos encaminando de manera correcta, ¿sí? Entonces, nosotros
eso es lo que tenemos, que nuestro método abarca desde preescolar hasta primaria, y es como una visión más compleja, más completa de todo este proceso. Y esto nos permite ver qué cosas son importantísimas que se construyan en preescolar, ¿sí? Muy bien, entonces hablábamos de esa enseñanza inadecuada, que es partir de lo conceptual y la memorización de pasos, ¿sí? Antes de eso hay que hacerlo desde lo concreto. Otra enseñanza inadecuada es no tener en cuenta la manera natural de aprender del niño, que creo que de los dos niveles de preescolar y primaria y secundaria, también tercer nivel, en preescolar es donde más tenemos en cuenta la naturaleza del niño, ¿sí? Ahí los felicito porque creo que aquí sí tienen muy en cuenta, incluso ahí en el programa lo indica, en recursos materiales, que debes de llevar palitos, fichas, diversos materiales concretos para que el niño manipule, porque el número se entiende a partir de verlo en las cosas. El número primero se toca, se juega, se manipula, antes de verlo y trabajarlo con los símbolos numéricos. Entonces, yo me alegro cada vez que voy a un salón de preescolar y veo esa cantidad de material que ustedes tienen, porque significa que contemplas cuáles las características o los intereses de los niños de esa edad. Y sí, por la edad, el estadio en el que se encuentran, que es el preoperacional. ¿Qué se refiere esto de preoperacional? Que es uno de los estadios de Piaget. Bueno, preoperacional se refiere a que el niño aún no tiene la madurez para trabajar de manera abstracta. Él necesita moverlo, tocarlo para poderlo pensar, para poder razonar, ¿sí? Entonces, es totalmente obligatorio que todo lo que se trabaja con el niño sea a través de tocar, ¿no? De utilizar el material, de manipular, de explorar, de descubrir, ¿sí? Incluso Montessori decía que las manos es el vehículo del aprendizaje del niño, así que es fundamental que nosotros estemos contemplando eso, ¿sale? El material, y no tenerlo de adorno, sino que realmente el material se utilice en cada contenido o aprendizaje que se desea construir. Y no se ocupa un material caro como el Montessori, que es excelente, pero es muy caro y muchas veces no alcanzamos pues a cubrir, ¿no?, ese gasto. Nosotros, cuando entendemos cómo aprende el niño, con palitos, con frijolitos, somos capaces de enseñar de manera adecuada, ¿sí? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es la manipulación de material y la vivencia de experiencias. Si va a resolver problemas el niño, no le cuentes problemas de otro niño en otro lugar con cosas que hay que imaginar. Ese problema, ¿cómo lo haces personalizado? ¿Cómo le provees el material para que no sea una historia abstracta, sino una historia vivencial, por ejemplo, ¿no? Eso me refiero con experiencias. Entonces, el niño debe de jugar, el niño debe de tocar y el niño debe de moverse también. No podemos hacer que se la pase todo el día sentado. Debemos de hacer que el niño se mueva, porque es su naturaleza en esa edad, ¿sale? Entonces, esa es otra enseñanza que muchas veces es muy común, que les proveemos material, pero nada más una sesión y ya después nos pasamos luego a trabajar en la libreta, en el pizarrón, en cosas que implican que el niño esté pasivo nada más escribiendo, ¿sale? Entonces, vamos a tener en cuenta esta otra enseñanza inadecuada para evitar practicarla o abusar de esta situación, ¿sí? Bueno, pues la última es respecto al abusar de la memorización, ¿sí? Cuando nosotros le damos más enfoque a que el niño memorice en vez de que él vaya descubriendo de manera lógica cuál es la manera de resolver una suma, ¿sí? Es decir, yo le pongo al niño una experiencia de suma y luego le digo cómo hacerlo. No dejo que él explore, no lo dejo tener un conflicto cognitivo, como dice Piaget, que es un conflicto cognitivo, es la mejor oportunidad para aprender. Hay que dejar al niño que él lo intente, que él descubra. Muchas veces nos va a sorprender su lógica. Muchas veces lo van a hacer de maneras muy complejas, pero no importa, hay que dejarlos que exploren sus maneras, porque esas maneras son las experiencias que sirven de punto de anclaje, ¿no? Para que el niño valore o vea como valiosa
las estrategias que tú le vas a enseñar de manera más científica o convencional, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las tres cuestiones, los tres prácticas inadecuadas y pues bueno, ya te dimos algunos consejos para que vayas mejorando también tu desafiante tarea de enseñar la suma y resta en preescolar cuando te toca. Y bueno, si a ti te toca enseñar la suma y resta, te ves en esta necesidad, por alguna de las razones que ya dijimos, te recordamos que nosotros somos una opción para capacitarte, para indicarte, enseñarte un método que te va a llevar de la mano desde lo primero que debes enseñar y luego qué sigue y enseguida qué es lo que te toca. Y aparte te proponemos un material muy económico y muy fácil de manipular para que el niño aprenda de manera extraordinaria y divertida estas dos operaciones que son la suma y resta, ¿sí? Y aparte también en el método te damos algunas estrategias básicas que requieres para que el niño también tenga su noción de número muy bien organizada para poder acceder a la suma y resta de manera natural, ¿sí? Así que si a ustedes les interesa formarse, les queremos compartir que la siguiente semana tenemos nuestro curso de la suma y resta en preescolar. Ya tenemos varias personas inscritas, ¿sí? Ya nuestros lugares son limitados. Nosotros tenemos un cupo de 100 personas y ya tenemos 50 y qué. Aparte, nuestros cursos están respaldados por la Secretaría del Trabajo y eso les sirve a todas las maestras que tienen que reportar sus 80 horas de capacitación anuales. Bueno, ya vas a tener 40 horas aventajadas, ¿sí? Con reconocimiento oficial. Y también para tu currículum tiene ese respaldo, ¿de acuerdo? Para lo único que sí no tenemos aún el respaldo es para la promoción en la Secretaría, ¿sí? Para los maestros de escuelas públicas que se quieren promocionar o ingresar al magisterio de la SEP. Para eso es para lo único que aún no tenemos el respaldo, pero sí para lo que ya mencioné, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los invitamos a ese curso y también les queremos invitar a quienes les interese. Mañana vamos a tener otra conferencia gratuita que se llama 13 errores al enseñar las operaciones básicas. Esto es dirigido a maestros de primaria, ¿sale? Entonces, voy a dejar aquí el número por si alguien lo quiere ver. Mañana, como les decía, es esa conferencia, igual va a ser en nuestro canal. Ahorita ustedes están en nuestro canal de YouTube, entonces les invitamos a que también nos sigan, se suscriban, para que cada evento que hagamos gratuito les llegue a ustedes una notificación y pues no se lo pierdan, ¿sí? Que estén aquí capacitándose con nosotros. También tenemos videos de otras temáticas que les puede interesar, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas. Si alguien por ahí escribe alguna pregunta, las voy a estar leyendo. A ver, ¿hay preguntas, chicos? Sobre el certificado de... Ah, ok. Bueno, hay varias personas que les interesa o quisieran una constancia de esta conferencia. Les comparto que sí les podemos expedir una constancia también con reconocimiento ante Secretaría del Trabajo. Estas pues es nada más con valor de 2 horas de capacitación y tiene un costo de 150. Quien la desee, no es obligatorio, quien la desee, también a este número la solicita, por favor, y se las haremos llegar a su correo electrónico, ¿sale? ¿A qué hora es la conferencia mañana? Mañana la conferencia es a la misma hora, ¿sí? Mañana es de 12 a 1 también, para que aquí estén presentes. ¿Qué otra? Ahorita no, porque hay retraso como de 15, 20 segundos. Ok. Bueno, me dicen aquí mis colaboradoras que también lanzamos un concurso en Instagram y en Facebook. En Facebook. En Facebook nada más. En Facebook lanzamos un concurso. Facebook. Bueno, nuestro Facebook, aquí está, matefacil.oficial. Y en ese concurso, las personas, ¿son cuántas? 3, ¿verdad? 3 primeras personas. Los 3 comentarios con más me gusta van a obtener pase gratuito a este curso, ¿sale? Entonces es otra manera de ingresar de manera gratuita a este curso y obtener también su constancia de 40 horas.
matefacil.oficial en Facebook. Hay otra pregunta de ¿Sí? Elizabeth Alcalá. Dice, ¿qué ejercicios son los más recomendados para suma y resta en preescolar? ¿Qué ejercicios? Bueno, esa es una pregunta muy compleja porque, como les recuerdo, nosotros tenemos un método y los ejercicios más recomendados pues son con nuestro material, ¿sí? Si su idea de ejercicios es que yo les recomiende, no sé, algo imprimible, no va a ser lo que van a obtener, porque yo para poderte recomendar eso ocupo asegurarme que el niño ya aprendió las estrategias de suma con los palitos, que es el material que nosotros utilizamos, ¿sí? Antes de pasar a lo imprimible, a todo lo que tiene que ver ya con el número, con el símbolo numérico, tenemos que asegurarnos que el niño ya tiene agilizado, desarrollado, comprendido las estrategias de suma con los palitos, ¿sí? Digamos que los palitos le enseñan al niño el camino a seguir para sumar. Es un caminito lógico para sumar. Y cuando el niño ya lo domina y lo entiende, ahora lo va a poder hacer ya de manera más ágil con los símbolos numéricos, ¿sí? Entonces, son algunas estrategias que hay que enseñar. Y antes de los palitos incluso lo hacemos con los dedos, ¿sí? Antes de los palitos es con los dedos, pero no es el clásico de ir contando, sino a través de ver el número. Es algo muy difícil de entender así tan general porque es todo un proceso, una metodología, pero vamos a estar lanzando también videos de contenido sobre cómo sumar y restar. Y aparte también las invitamos a nuestra página de Matefacil Kids en Facebook, donde vamos a empezar el lunes un grupo de niños a trabajar, bueno, ellos son de primaria de 6 a 8 años más o menos, y vamos a empezar a trabajar con ellos el método de suma y resta, para que más o menos ustedes se den una idea de cómo es este método. Lo vamos a trabajar a distancia. Entonces, sería interesante que ustedes también nos sigan ahí en el canal de Facebook, en la página oficial de Facebook de Matefacil Kids, y vean algunas de las actividades, algunos de los ejercicios que les vamos a poner a ellos con nuestro material. Entonces, bueno, ahí está, podría ser la manera maestra en que se entere de ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan que si va a haber grabación de esta conferencia. Sí, más al ratito les vamos a compartir ahí en nuestra página oficial de Facebook el enlace para la grabación de esta conferencia, ¿de acuerdo? Y aparte va a quedar aquí en nuestro canal de YouTube, aquí ya va a quedar guardado para que ustedes lo compartan con gente que creen que les puede interesar esta temática o puedan acceder posteriormente a volver a ver la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Alejandra Delgadillo. ¿Debemos decirles a los niños de preescolar el término suma y resta o agregar y quitar? Muy bien. Recuerden que los términos suma y resta es como la gran meta. Incluso si no llegas a ellos no hay problema. Sí, aquí lo importante es que tú te des cuenta de cómo se construye este concepto de suma y resta. Debemos de partir de lo que el niño ya entiende por su experiencia de vida. Dices, ¿es suma o agregar? ¿Es resta o quitar? Yo te diría, ¿es tan desafiante para un niño entender lo que es suma como lo que es agregar si las dos palabras no son comunes en su vida? Si él nunca ha escuchado, es igual que le diga suma o agregar, sigue siendo un término hueco. Aquí lo importante es que tú decidas, o más bien detectes primero qué palabras de su vida él asocia con sumar. Digo, de manera inconsciente, él no sabe todavía qué es sumar o agregar, pero a ver, ¿qué palabras hay en su vida o experiencias que tú puedes utilizar de punto de anclaje para que interprete, entienda lo que es sumar o agregar? Un ejemplo, me regalaron, ¿ok? Tenías 3 tazos y Mateo te dio 2, te regaló 2. Esa es una idea o un ejemplo de sumar, ¿sí? Entonces, si te regalaron, obtuviste más, ¿verdad? Se hizo más grande tu cantidad. Muy bien, entonces agregaste 2. Y si el niño no conocía agregar, es igual si le dices, entonces si te regalaron 2, agregaste 2, sumaste 2, ¿ves? Porque la lógica de la construcción de conceptos parte de lo que el niño conoce en su realidad. Y vamos poniendo una palabra nueva, ¿sí? Pero enganchándola en lo que ya conoce. Así que en nuestro método nosotros vamos metiendo la palabra sumar y agregar como sinónimos,
¿sí? Como palabras nuevas que vamos anclando estas ideas que los niños ya traen más arraigadas, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice María de Jesús Rodríguez, creo que lo más importante es que el niño entienda el concepto, que es agregar, y que el mismo sepa qué acción debe realizar para agregar. Así es, sí, que el niño vaya entendiendo qué es agregar, qué es sumar, pero a partir de lo que él ya entiende. Y cuando el niño entiende lo que es agregar, lo que es sumar, él solito resuelve estos problemas como lo haría en su vida diaria, porque ellos ya suman, ellos ya juntan, ya reciben, encuentran cantidades que hacen que se vaya haciendo más y más. No, eso es sumar, van haciendo más y más una cantidad inicial, ¿sí? Tenías 3 pesos y te encuentras 1, ya tienes 4. Tenías 2 peluches y te regalaron otros 2, ya tienes 4. Entonces son esas experiencias que van haciendo que vaya teniendo un sentido la palabra agregar o sumar. Dicen, lo más importante es que el docente use los conceptos correctos. Sí, bueno, dice una maestra, lo más importante es que el docente use los conceptos correctos. Yo le agregaría, lo más importante es que el docente provea las situaciones y experiencias correctas para la construcción de conceptos, ¿sí? Que los conceptos sean construidos a partir de experiencias, no tanto de explicaciones, ¿sale? A ver, dice, sí, sí, es cierto. Bueno, ahorita lo voy a mencionar. Me hacen la observación, sí. Para obtener el precio preferencial, pues tienen que decir que estuvieron en la conferencia, ¿sale? Que estuvieron en la conferencia y acuérdense que sí el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta más? No, no son repetitivas. Ok. Bueno, maestros, maestras, padres de familia y demás personas interesadas en esta temática, les agradecemos infinitamente su presencia y este tiempo que nos dedicaron. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes, ¿sí? Y les invitamos a seguir al pendiente de próximos eventos que estaremos haciendo gratuitos, videos, que estamos nosotros lanzando continuamente, ¿sí? Les invitamos a ser parte de esta comunidad que tenemos como objetivo transformar la experiencia de aprender matemáticas, ¿sale? Y bueno, es todo de mi parte. Pregunta una maestra de Perú, ¿cómo podría acceder al curso? Para acceder al curso, recuerden que tienen que mandar un WhatsApp a este número 44 31 23 65 00, y si son de otro país, el código de nuestro país es +52, ¿sale? Ahí les van a dar toda la información del curso, la temática, los horarios, los días. Les adelanto que los días son los próximos 14, 15 y 16 de octubre, de 5 a 8 de la noche, ¿sí? Bueno. Pues me despido, maestras, maestros. Les recuerdo, yo soy la maestra Patricia Castillo, directora de Matefácil, y esto es Matefácil. Recuerden, hay que transformar la experiencia de aprender matemáticas. Hasta la